Dios te bendiga, Dios te guarde. En este espacio queremos compartir nuevamente con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quien le habla es su servidor, Ramón Francisco Guzmán, representante y al frente del ministerio Iglesia Centro Familiar Levantando al Caído. Y estamos aquí en esta preciosa noche para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Queremos compartir un tema muy importante y crucial en la iglesia. Se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 21. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado. De hecho, vemos personas que todavía no han confesado al Señor y hablan esto. Y sería importante que usted preste atención a este mensaje que va a ser de mucha edificación. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así, Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le confesaré, el Señor diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, obreros o hacedores de maldad. Amén. Qué importante nosotros poder desmenuzar esta enseñanza, y hablando el mismo Jesús en esta ocasión, diciéndole a los discípulos que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Qué importante esto. Y aquí quiero hacer muchas observaciones, porque por lo regular escuchamos personas que son incrédulas y diciendo, no, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y es cierto lo que dice. Ahora, debemos ir más a fondo y hay que ver qué Jesús estaba tratando de comunicar, qué era lo que Jesús quería hablar en ese tiempo. Si usted lee los versos anteriores, usted va a ver que está hablando específicamente cuando Jesús comienza a hablar, y es de los falsos profetas y los falsos maestros que engañaban en ese tiempo. No se está refiriendo ni siquiera a las personas que no visitaban las iglesias. No se está refiriendo a ellos, ni siquiera a los que visitaban las congregaciones, sino a los que ministraban en las congregaciones, a los que dirigían en las congregaciones, a las personas, muchas personas que tenían liderazgo en las iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya al final, cuando está hablando acerca, ya en el verso 21 dice y comienza a decir que no todo el que dice Señor, Señor, porque lo que profesaban conocer a Dios, estas personas eran lo que ministraban en el templo, eran lo que ministraban específicamente en el altar. Y está diciendo, no todo el que se sube al altar, no todo el que ministra, no todo el que predica, no todo el que pastorea, no todo el que hace la obra del Señor entrará al reino de los cielos. No obstante, sigue diciendo y dice, más el que hiciera la voluntad de mi Padre que estás en los cielos, este sí entrará. Entonces, tenemos que tener esto claro. No todo el que está dentro de una congregación, no todo el que se congrega hace la voluntad del Padre que estás en los cielos. Por esa razón Jesús dice, no todos ustedes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad de su Padre? Aquel que Él ha escogido, aquel que Él ha sellado con su Santo Espíritu. Él le da esa facultad de poder hacer la voluntad de Dios.
Entonces, vemos aquí que él comienza a decir, dice, muchos, y comienza a decir muchos, es decir, que no pocos. Lo contrario de mucho es poco. Es decir, muchos son los que van a decir en aquel tiempo, Señor, pero en tu nombre yo estaba expulsando demonios, yo estaba brincando en la iglesia y los demonios se iban. Pero en tu nombre yo estaba profetizando y tenía código y decía y se salvaban la gente. Otro decía, y en tu nombre nosotros hacíamos milagros y los milagros eran espléndidos y los milagros eran muchas proezas que nosotros hacíamos en tu nombre. ¿Y cómo es que ahora no nos acepta? Y la respuesta de Jesús es, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué triste es cuando tú tienes toda tu vida en una congregación, sirviéndole al Dios que tú nunca has conocido, sirviéndole al Dios que tú nunca has tenido una experiencia con Él. Pero, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque muchas veces nosotros estamos viviendo un evangelio mediocre. Y diría usted, ¿cómo así? Sí, porque una cosa es que tú vivas una apariencia de piedad y una cosa es que tú vivas un evangelio de realidad. Porque somos humanos y podemos cometer errores. Podemos, no debemos. Podemos cometer errores. Y en esos errores que nosotros cometemos debemos darle hacia atrás y decir, Señor, reconozco que fallé y apartarte de eso. Pero no es vivir reincidiendo en ese error, estando en ese error, deleitándote en el pecado, diciendo que tú eres creyente. Porque tú te estás deleitando en el pecado. Por eso dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, que los que han nacido de Dios no practican el pecado. No es que no pequen, es que no pueden practicar el pecado. Porque si tú te deleitas en el pecado, si tú estás reincidiendo en el pecado, si tú vives en el pecado, ¿sabe qué pasa? La Biblia misma dice que tú no has nacido de nuevo. Eso implica que tú no puedes entrar al reino de los cielos de esa manera. Tienes que nacer de nuevo. Y tú que estás viendo este video, es tan importante, esto es serio, porque ahorita en el mañana probablemente tú puedas ser uno de lo que el Señor diga, apartados de mí porque no te conozco, porque tuviste 20 años en la congregación y nunca dejaste de deleitarte en el pecado. Entonces, ¿tú crees que a Dios se puede engañar? Jamás. Nos engañamos nosotros mismos. Debemos hacernos un autoanálisis y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Para regresar nuevamente hacia atrás y decir, tengo que dejar esto. Y si todavía está batallando con ese pecado que te está asediando, que te está golpeando, ve donde Dios, ve al altar, humíllate y dile, Señor, ayúdame. Pero cuando no tomamos esa actitud de humillación, cuando no tomamos la actitud de reconocer que estamos mal delante de Dios y que debemos cambiar, es porque el Espíritu Santo no está en su vida. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él nos redarguye, Él comienza a hacer el trabajo que Él vino a hacer y es corregirnos. Él se contricta y comienza a redarguirnos, a corregirnos, a trabajar. ¿Para qué? Para santificarnos, para que nosotros podamos apartarnos del mal, del pecado. Así que si tú estás viendo este video es porque Dios quería que tú lo vieras y te apartes de lo que estás haciendo y que comience a caminar como Cristo caminó. Porque dice aquí, con esto voy a terminar, dice aquí que Él nunca lo conoció.
Pero más sin embargo, a lo que él conoce, en el verso 20, él dice cómo es que lo conoce. A los falsos profetas, a los falsos maestros, él no lo conocía. Mas sin embargo, dice en el verso 20 del capítulo 7 de Mateo, así que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un árbol, es una semilla que da distintos frutos. Y probablemente personas que se están congregando, líderes, pastores, maestros, profetas, evangelistas, están allí y usted ve como un árbol plantado y usted va buscándole los frutos y no ve un fruto. Claro, usted no lo va a ver todo junto. El árbol va dando un fruto, va dando el otro y así se va fortaleciendo y se va desarrollando. A eso se le llama la santidad, la santificación. Y es ahí que el Señor te conoce por esos frutos, porque la santificación o la santidad es progresiva. No es que usted va a cambiar de la noche a la mañana, no. Pero debe haberse la evidencia de que usted es un hombre y una mujer de Dios que ha sido transformado y ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Jesús te va a conocer por sus frutos. Por tus frutos el Señor te va a conocer. Y si tú quieres saber cuáles son esos frutos, no te pierdas el próximo video, que vamos a hablar de esos frutos espirituales que debe haber en el creyente. ¿Para qué? Para identificar la obra y el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho para que en aquel día, cuando Cristo venga a buscar su pueblo, su iglesia, Él pueda conocerte. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y trata de mantenerte firme en el Señor para que Él te conozca en aquel día. Dios te bendiga y Dios te guarde.